No, y de hecho, a mí, por ejemplo, en el bombo me gustaba hacer una cosa que aprendí por internet, vaya, un productor que le llaman The Machine, que es el productor el que era productor, no sé si lo sigue siendo, de Lamb of God, y que mezclaba el sonido de un disparo de AK-47 con el bombo de la batería. A mí me flipa. A mí me flipa, Yo tío. armé una batería para una cantante que tenía un tema que hablaba del Líbano, que lo que hice fue hacer toda la batería con sonidos de guerra, sampleado, ¿no? Las explosiones para el bombo, la caja con un sonido de rifle y todos rezos orientales. Bueno, algún día se la muestro. Un truco que se me ocurre mencionarlo, que lo han mencionado ustedes, pero lo quiero puntualizar. En cuanto el proyecto de la mezcla comienza a complejizarse, y ya vamos a las preguntas, vayan pensando los que están en el vivo, quieran hacer alguna pregunta. Yo no realizaría ningún proceso destructivo de la señal, salvo que sea absolutamente necesario por problemas de latencia, recursos o correcciones. Y siempre, antes de hacer algo destructivo como esto, bueno, voy a congelar esta pista de audio con el procesador de guitarra, tener una copia de seguridad limpio. Ah, claro. Es que Reaper tiene el descongelar y vuelve atrás y te lo deja como estaba. Sí, pero ponele que no hagas solo congelar y descongelar. Ponele que quieras editar y cambiar partes. No, yo ahí tengo un buen ejemplo con las voces. Yo grabo las voces normales y después que las voces están listas, después las edito. Porque yo utilizo el mejor compresor y el mejor deesser de la vida, que es el mouse. Yo, si una voz, algo está muy fuerte en la voz, la edito con la mano y corto y le bajo el volumen, y la S, no uso deesser, bajo la S con el clip gain y la edito y le bajo el volumen. Cuando tengo todo listo, la renderizo de nuevo y le cambio el nombre. La nueva ya no es la Lead Vocal One, es la Lead Vocal One ED, de Edited. Y después, si la tengo que afinar, tomo la Edited, la afino y la guardo como Lead Vocal One TN, de Tuned. Y si en algún momento de la mezcla... Y después se vuelve loco porque tiene 50 millones de archivos. Me equivoqué, necesito volver al archivo original. Lo tengo todavía, tengo la Lead Vocal 01 intacta.